Hay una primera mirada política, es absolutamente razonable que políticos y ciudadanos, organizaciones sociales hablen en Uruguay de lo que está pasando en Brasil, porque tiene que ver con el riesgo de la democracia. Un candidato que dice que la dictadura tendría que haber durado más tiempo, que en vez de torturarse tendría que haber matado a los presos políticos, pone en tela de juicio aspectos centrales de la democracia. Entonces, el silencio para estas cosas no funciona, hay que decir que se opina y luego vendrá el tiempo, cuando las elecciones lauden esto que todavía no está laudado, de pensar cómo nos vamos a relacionar con un país eventualmente gobernado por una persona que además ya dice que no va a necesitar de la región, que Brasil se tiene que arreglar solo, que con un espíritu muy nacionalista va a intentar retomar el rumbo de un Brasil capaz de ser interlocutor del mundo a partir de una base primaria que él defiende muy fuerte. Hay que entender que detrás de Bolsonaro hay sectores económicos muy conservadores, vinculados sobre todo al agronegocio, a sectores financieros y no a ese Brasil que vimos en los últimos, no 15 años, en los últimos 60 años con un espíritu desarrollista, claro, industrialista. Hay que diferenciar de lo que es ese apoyo de la producción primaria, de esos estados donde el latifundio en Brasil sigue siendo la característica, de ese otro poder económico generado en la industria de San Pablo. Así es, que tiene además un vínculo muy fuerte con la política exterior. Las tres patas que siempre explicaron al Brasil moderno, con Itamaraty, su cancillería, con la industria paulista, con una visión desarrollista, de valor agregado, industrialista, y con el sector militar, que siempre fue muy poderoso en Brasil y muy poco cuestionado. Incluso post-dictadura ha habido muy poca revisión de lo que fueron los delitos de lesa humanidad, etc. Entonces, hoy tenemos una de las tres patas fortalecidas desde un lado muy conservador, también de alguna manera capitalizando dos cosas: el miedo de la sociedad y también el fracaso y el descrédito de los partidos tradicionales, incluyo en esto al PT, vía la corrupción. O sea, la gente está haciendo un voto castigo en Brasil. Hay que ver qué pasa en la segunda vuelta. Claro, castigó más a los socios del PT, por decirlo de alguna manera, que al propio Partido de los Trabajadores, que sigue siendo la primer fuerza, pero fuerzas como el PMDB quedaron muy reducidas, muy golpeadas. Sí, es muy bueno ese punto, porque en realidad si uno observa, lo primero que yo quiero reflexionar, porque si no uno no se asusta, ¿no? Mencionabas casi 50 millones de votos a Bolsonaro. No hay 50 millones de brasileras y brasileros que piensen como él, porque si uno pensara eso, la verdad que sería gravísimo. Yo creo que el núcleo duro que piensa como él es menos del 20% del que lo votó. Luego hay un enorme porcentaje, quizá la mitad de los que lo votaron, que vienen de esos sectores que tú dijiste, el centro derecha brasilero, que fueron quienes hicieron el golpe parlamentario, el partido de Fernando Henrique Cardoso, de Temer, que salieron ambos muy golpeados de esta elección. Y el tercer, digamos, sector es el sector decepcionado con el PT, que pensemos que Dilma tuvo 54 millones de votos en el 2014 y claramente esos 54 millones de votos no es que pensaran como todo el PT. Entonces hay un arrastre de votos que suman estas tres características. Luego yo agregaría, y creo que fue determinante en la última semana, el voto de lo que se llama la bancada ruralista, que es precisamente el sector económico del agronegocio. Con mucha claridad este sector fue y le dijo a Bolsonaro: lo apoyamos. Ahí está su apoyo económico. Y luego la iglesia evangélica. Miren, hay que entender que hay un trabajo. Lo que la derecha política no ha logrado a nivel de base, lo está logrando la iglesia evangélica. Son millones de personas que se organizan a través de los pastores que le dan su discurso 1, 2, 3 veces por semana. Si no, no se comprendería cómo apenas una semana después de la movilización con aquella campaña Él No, que se realizó el sábado hace 10 días, absolutamente multitudinaria, en donde todo el mundo pensaba a partir de ahora va a haber un golpe muy duro a la candidatura de Bolsonaro, una movilización muy superior a la que lograba el PT, mucho más amplia, mucho más transversal. Sin embargo, ahí empieza a crecer Bolsonaro, no solo a caer. Y tiene que ver con una estrategia, precisamente de la iglesia evangélica, por abajo, a nivel de esos templos que utilizan, que repito, convocan a millones de personas, más una estrategia mediática que estas organizaciones utilizan, un gran esfuerzo económico y una campaña que ahora le llamamos fake news, noticias falsas, en donde aparecía Fernando Haddad
como el alcalde de San Pablo promoviendo en las escuelas la enseñanza de la sexualidad, etcétera, etcétera. Con todo eso se logró revertir el efecto de aquella movilización del el no, para terminar no solamente no cayendo, sino creciendo. Entonces, todo esto va explicando qué hay detrás de Bolsonaro. Ojalá el problema fuera solo Bolsonaro. El problema es lo que hay detrás de Bolsonaro y es lo que tenemos que tratar de entender durante estas 3 semanas, que ojalá le permitan al pueblo brasilero profundizar el debate. Bolsonaro ha eludido el debate a partir de lo que fue su atentado. Por un lado, tuvo la suerte de aparecer en los medios, porque él no iba a aparecer porque no le alcanzaba su votación anterior para estar en los medios, y al mismo tiempo evitar el debate. Ahora no lo puede hacer. Y Haddad va a tener que demostrar que es capaz de convocar al resto de la ciudadanía democrática, va a tener que despegarse un poco del PT y representar el conjunto de la sociedad democrática versus el autoritarismo. Ese va a ser el juego de durante 3 semanas de aquí a la elección del 28.